Hola a todos, bienvenidos a este encuentro de Practice Academy. Mi nombre es Walter Schreiber, soy Agile Coach y consultor en metodologías ágiles en Practia. Y estoy acá con Sebastián. ¿Qué tal? Mi nombre es Sebastián Caffarelli, también soy Agile Coach en Practia. Buenas tardes a todos. Bueno, vamos arrancando ya en esta ocasión con métricas ágiles, ¿sí? Vamos a ver un poquito acerca de cómo vemos desde la agilidad el tema métricas, ¿sí? Cómo entendemos, cómo medir el trabajo que hacemos con un enfoque más ágil, ¿sí? Un enfoque distinto, enfocado de otra manera, ¿sí? Un poco lo que vamos a ver hoy tiene que ver con la definición de lo que son las métricas. Vamos a hablar un poquito desde el punto de vista filosófico, ¿sí? Desde la agilidad acerca de las métricas. Vamos a tener que caer en algunas comparaciones, como siempre. Un poco esto de entender qué nos diferencia también nos ayuda a entender un poco de qué forma somos. Vamos a hablar un poquito de qué métricas podríamos aplicar según cómo esté definido el alcance de nuestro proyecto o nuestro producto o servicio. Ya cuando estemos bien metidos en lo que son las métricas ágiles, vamos a hablar un poquitito de lo que son métricas alineadas a un propósito. Y al final de todo, vamos a tener un espacio de consultas, ¿sí? Sobre todo entendiendo que hay un cierto delay de unos 20-25 segundos entre lo que nosotros venimos contando y lo que ustedes reciben. Vamos a ir recibiendo sus preguntas por el chat y al final vamos a tener un espacio para responderlas, ¿sí? Así que si quieren, vayan dejando sus consultas por ahí. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que son las métricas, ¿sí? Despojadas todavía de esta visión ágil de la que hablábamos. Una métrica en sí es un conjunto de mediciones, ¿sí? Que se hacen sobre un proceso, una actividad, para poder entender qué es lo que sucede adentro, ¿sí? Es un conjunto de mediciones organizadas, sobre todo, y nos brindan información sobre ese proceso o actividad particular. La información en sí está, lo que lo convierte en una métrica es la observación, ¿sí? La observación activa de una persona es lo que convierte esa información en una métrica. Desde el punto de vista de la agilidad, ¿sí? Esas métricas van a tener un foco, ¿sí? Ese foco va a ser el valor entregado a los clientes, ¿sí? Cuando hablamos de agilidad, siempre estamos hablando de valor agregado y de tener el cliente en el foco de nuestras tareas y en el foco de nuestros proyectos. Acá comenzamos un poquito a hablar de métricas enfocadas en propósito y en este estilo de métricas, si se quiere, están tanto los equipos como el negocio activamente midiendo la calidad del producto que se le entrega a ese cliente, el valor que ese producto le agrega al cliente y los tiempos de entrega, es decir, los tiempos que tardamos desde que se nos ocurre una idea hasta que se la hacemos llegar a nuestro cliente. La idea de la filosofía de métricas es tener un número mínimo, no irnos a una gran cantidad de métricas y contar con la información necesaria para enfocarse en estos objetivos, ¿no? En nuestro propósito. También estas métricas nos van a proporcionar datos basados en datos empíricos y tendencias que nos van a ayudar a poder tomar decisiones, ¿no? en un entorno ágil. Estos datos tienen que ser obtenidos en un corto plazo para poder basarnos en los datos empíricos y tomar acciones rápidamente. Poder proporcionar
feedback en intervalos frecuentes y regulares para poder, en base a los datos empíricos obtenidos, tomar acciones y determinar qué tan lejos estamos de nuestro propósito y cómo estamos entregando este valor, ¿no? Y para que todo esto sea posible, las métricas deben ser fáciles de recopilar, o sea que no debe ser un costo. Las métricas para poder obtenerlas y poder visualizarlas en estos contextos. Cuando comparamos los métodos ágiles y predictivos, tenemos que dos distintas formas de observar. Son dos distintos anteojos que usamos. En los anteojos ágiles, nosotros vamos a estar mirando el valor agregado, o sea, qué es lo que estamos aportando nuevo a nuestro negocio, qué resultados estamos obteniendo. Los resultados estamos poniendo foco a qué es lo que está pasando con estos productos, con estos entregables, ¿no? Vamos a estar poniendo foco en lo que es el producto funcionando, no en la completitud de un plan, y vamos a estar evaluando las tendencias. ¿Para qué? Para poder ir tomando acciones y corregirlas en un tiempo corto. En cambio, en los métodos predictivos, como estamos haciendo una predicción, nosotros los que vamos a estar siempre poniendo foco en nuestras mediciones es qué tan lejos o qué tan errados estuvimos acerca de esa predicción. Por eso vamos a estar mirando si los volúmenes entregables era tal cual a lo que se predijo, qué actividad se realizó, ¿no? Cuál fue el output, si cumplimos los hitos de ese plan, y evaluarlas instantáneas. ¿Por qué? Porque en los métodos predictivos nosotros tenemos que saber dónde estamos parados de acuerdo a aquello que dijimos que íbamos a hacer. En cambio, los métodos ágiles estamos reaccionando a los pequeños cambios que fuimos haciendo o entregables que vamos haciendo y vamos midiendo el valor que vamos entregando a medida que lo vamos haciendo. Y ahí tomamos decisiones para encontrar el camino adecuado para llegar al objetivo que nos hemos propuesto. Y para eso tenemos una métrica para cada uno de los alcances. Si tenemos un alcance fijo, vamos a utilizar un tipo de métricas, y si tenemos un alcance variable, vamos a tener otro tipo de métricas. El indicador que estamos viendo ahora en pantalla, si pueden ver, es el Burden Chart. El Burden Chart es un gráfico que nos va a proporcionar información cuando tenemos establecido un alcance fijo. ¿Qué nos va a decir el Burden Chart? Nosotros vamos a tener que ponderar cuál es el esfuerzo de ese alcance fijo, y a medida que vamos realizando tareas, esto pueden ser días, meses, releases entregables, puede ser lo que querramos, vamos a ir viendo cómo vamos a ir consumiendo o qué vamos a ir resolviendo o restando la ponderación a medida que vamos realizando las tareas, y vamos a ir teniendo las tendencias de cuánto nos queda. Por ejemplo, si estamos parados en el día 1, nosotros vamos a ir viendo cuánto trabajo hemos realizado y cuánto hemos bajado del ponderado total, ¿no? Si el valor es 10 y realizamos tareas que nos quemaron 2, nos va a quedar 8. Y así va a ir consumiéndose a medida que vayan pasando los días. Como pueden ver, este gráfico también nos va a ir dando la tendencia en cómo vamos a ir modificando según nuestras acciones. Por ejemplo, si ven el gráfico de la izquierda, podemos ir viendo la tendencia y los desvíos que estamos teniendo de cómo deberíamos ir consumiendo según el ideal. Como pueden ver, en la línea azul
que ven en el gráfico de Burn Chart, eso sería el ideal de consumo de puntos de ponderación que tiene estimada la tarea, ¿no? Y el rojo es cómo la voy consumiendo. Y como pueden ver, la línea punteada es la tendencia de cómo yo voy a finalizar según los días estimados, que en estos gráficos son 10, cómo voy a terminar realizando mi consumo de datos de entregable y poder ir analizando cuál es la tendencia para tomar acciones, ¿no? Entonces, con estos gráficos podemos ir viendo si vamos a cumplir con la entrega en la cantidad de días que hemos estimado o no, según la tendencia, y tomar acciones para poder revertir esto, ¿no? Si en el caso que sea un proyecto, podríamos incorporar más capacidades a los equipos, o en el caso que el tiempo ya esté fijado, podríamos ver si podríamos replanificar o ver en qué caso, con qué hitos tendríamos el entregable en esa fecha fija. ¿Mm? Como pueden ver en el siguiente gráfico que tenemos a continuación, en este caso es cuando no tenemos el alcance fijo, sino que es un alcance variable. Estas tenemos dos ramas, si pueden ver la de arriba, tenemos la línea negra, nos está mostrando la ponderación y de cómo va a ir fluctuando en nuestro backlog. Y la línea azul es cómo vamos desarrollando y realizando los entregables. Si pueden ver, esta línea del backlog o de requerimientos que están ponderados van creciendo y se van modificando a medida que nosotros vamos realizando nuestras entregas y vamos consumiendo. Como pueden ver, la línea punteada en este gráfico también está mostrando la tendencia. ¿Por qué? Porque a medida que el equipo va consumiendo, va entregando este valor ponderado, digamos, va resolviendo estos requerimientos que han sido ponderados, vamos viendo cuánto vamos avanzando. Y a medida que vamos avanzando, podemos ya identificar que al final de la curva, a medida que va creciendo, se empieza a ver una tendencia, ¿no? Esto pasa siempre con los equipos ágiles. Quizás al principio la entrega de valor no es constante, pero a medida que van ejecutando, esta entrega de valor se va haciendo de manera repetitiva, ¿no? El equipo va encontrando una velocidad de entrega de valor. Entonces, como pueden ver al final del gráfico, cuando la línea se vuelve punteada y se juntan con la línea que tienen estimadas todos los requerimientos, ahí podemos ver que en ese momento se podría realizar las entregas. Es cuando vamos a estar finalizando. Entonces, de esta manera podemos ir realizando predicciones de cuándo podríamos o lanzar una campaña de marketing o hacer determinadas acciones de acuerdo a cómo se va dando la tendencia en el momento que podríamos llegar a completar con todos los ítems del backlog que tenemos planificados. En este mismo caso, podríamos también ir planificando los releases de acuerdo a la tendencia que vamos, en la cual vamos a ir resolviendo los ítems a medida que van pasando las unidades o las instantáneas que vamos recobrando esta información. Vamos a ir viendo cómo vamos a ir resolviendo cada uno de los scopes. Si pueden ver, en este caso tenemos dos variables, una que es la ponderación de los ítems según el acumulado de ponderación de los ítems del backlog, y la línea azul es como lo vamos consumiendo, al igual que el caso anterior.
Entonces podríamos ir identificando, según estas tendencias, cuándo podría realizarse el release 1, el release 2 y el release 3. Y ajustar en los scopes o las fechas de incremento según estas tendencias. Como pueden ver aquí, tenemos el diagrama de flujo acumulativo, que lo que nos está mostrando, en este caso, es un gráfico de acumulación. Sí, hola, ¿me escuchan? Ahora sí te escucho, Walter. Ah, perdón, si no estaba muteado. Acá estamos hablando de un tipo especial de burn-up que tiene que ver con una transformación de valor, ¿sí? Es un gráfico que nos permite entender y de esta forma gestionar todos los pasos que hay que cumplir para transformar de un recurso primitivo a un recurso de valor agregado, ¿sí? En el medio puede haber muchas instancias de cambio. En el caso del desarrollo de software, en general tenemos análisis, desarrollo, testing, y ya directamente ítems terminados. Podríamos tener diseño en el medio, podríamos tener más de una instancia de testing. Lo importante es entender cuál es la secuencia y graficarla acá. Y a partir de ahí empezar a persistir qué cantidad de tiempo permanece el trabajo en cada una de esas instancias de transformación. Vamos tomando instantáneas de manera regular, ¿sí? Podrían ser días, podrían ser semanas o meses. Lo importante es que sean regulares, ¿sí? Y lo que tocamos en cada una de esas instantáneas es qué cantidad de trabajo está en cada una de las colas, ya sea de análisis, desarrollo, testing, o de aquellos pasos que tengamos dentro de la transformación de valor en nuestro proyecto, ¿sí? Eso es lo que vamos a estar visualizando en términos de gráfico. Pero la información que nos va a entregar es otra, que la vamos a ver un poquito más adelante, que nos permiten a simple vista, con un simple vistazo, poder entender qué es lo que sucede en nuestro equipo, ¿sí? Acá, fíjense que hablamos un poquito de eso, es entender el estado actual del equipo y también su evolución. Vamos a empezar a realizar cambios dentro del equipo y vamos a ver los cambios reflejados en este gráfico. Mediciones que vamos a sacar de acá. Por un lado, lo que llamamos el lead time, que es el tiempo que pasa entre que se pide una característica y esa característica es entregada al cliente. Luego el cycle time, que es el tiempo que pasa entre que el equipo empieza a trabajar y esa característica es entregada al cliente. Siempre vamos a trabajar en que esa relación sea lo más pequeña posible. Y finalmente, el trabajo en progreso, o en este caso, como lo tenemos marcado acá, el CapWith, que es el trabajo en progreso de toda la capacidad que tenemos asignada. Con esos tres valores básicos vamos a estar pudiendo gestionar nuestro equipo. Vamos a ver ahora aquellos escenarios de los que le hablaban y que a simple vista nos va a permitir entender qué es lo que pasa en nuestro equipo, ¿sí? Siempre, siempre, siempre vamos a tener sobre el eje de las X, es decir, sobre el eje horizontal, unidades de tiempo, ¿sí? Podrían ser días, podrían ser semanas, podrían ser meses, ¿sí? Eso es una decisión que tomamos. Y en el plano vertical, lo que tenemos es cantidad de ítems de trabajo que tenemos en cada una de las estaciones de transformación.
En este gráfico lo que vemos es un equipo que tiene demasiadas ideas, ¿sí? Está recibiendo demasiado trabajo, mejor dicho, está aceptando demasiado trabajo, mucho más del que puede después realizar. Entonces, esas ideas, esos pedidos se empiezan a acumular en el backlog y vemos cómo a lo largo del tiempo ese backlog va creciendo, va creciendo. Sin embargo, aquello que entregamos tiende a estancarse. Fíjense que la línea verde empieza a ser cada vez más horizontal, los tramos horizontales son cada vez más largos, ¿sí? Es un equipo que le está dedicando mucho tiempo a gestionar el backlog y poco tiempo a entregar, ¿sí? ¿Qué deberíamos hacer en un equipo en esta situación? Ser un poquito más rigurosos en todo lo que tenga que ver con slicing, técnicas de priorización, y sobre todo más rigurosos, ¿no? En lo que es la recepción, la gestión de la demanda, la recepción de los ítems de trabajo. En este otro gráfico vemos que tienen un work in progress desmedido, ¿sí? Muy grande. Esto es porque están aceptando permanentemente trabajo, trabajo que después no están logrando entregar, ¿no? Siempre lo que entra es prioritario y vamos permanentemente switchando de una cosa a la otra sin terminar nada. Esto lo que hace es que el esfuerzo que invertimos se diluya, ¿sí? Se transforme muy poco de ese esfuerzo en impacto de negocio, ¿sí? Tenemos mucho work in progress, lo que tenemos que hacer es limitarlo, empezar a entender cuál es nuestro work in progress ideal, el que nos deja fluir, y a partir de ahí trabajar activamente en limitarlo a ese valor. Hablando un poquito de fluir, este es un gráfico que nos muestra un equipo que está fluyendo, ¿sí? Lo que vamos a hacer es trazar una línea, para entender la salud del equipo, es trazar una línea entre el primer punto que tengamos registrado de lo que es ingreso de pedidos contra el último punto que tengamos registrados. Esa va a ser la línea de arriba. Y el primer punto de delivery que tengamos registrado con el último punto de delivery que tengamos registrado. Esa va a ser la línea de abajo. Si esas líneas son paralelas, como estas que estamos viendo, podemos entender que el equipo está trabajando de una manera sana, ¿sí? Este equipo está fluyendo, está tomando la misma cantidad de trabajo que puede llegar a entregar, ¿sí? Básicamente no es un equipo, si tenemos varios, no es un equipo en el que tengamos que hacer foco en este momento, ¿sí? Puede ser mucho o poco lo que estemos entregando, pero básicamente es lo que podemos entregar. Al margen de esto deberíamos ver otros indicadores para entender si hay algo para hacer en este equipo, pero en sí estaría en una situación que podríamos denominar sana. Luego de eso, trazando las mismas líneas, vemos un segundo ejemplo donde el equipo está excedido, ¿sí? A lo largo del tiempo, esas líneas tienden a separarse. Esto significa que en este caso, por ejemplo, de manera proporcional, el esfuerzo se está dispersando en todos lados, ¿sí? No es como los primeros que veíamos, que se dispersaba mucho a nivel de backlog o a nivel de work in progress de desarrollo. Acá es un poquito en cada fase de la transformación de valor, nuestros ítems se están parando más de lo debido. Es decir, si bien está fluyendo a nivel interno el trabajo de manera regular, a nivel global cada vez nos está costando más entregar valor. Esto suele suceder cuando, por ejemplo, arrastramos deuda técnica, ¿sí? Es decir, hicimos una primera entrega que cumplía con los deseos de nuestro product owner, pero por detrás dejamos todo, como normalmente decimos, atado o cableado, ¿sí? Dejamos todo hardcodeado o no invertimos tiempo en evolucionar la arquitectura y nuestro modelo no está escalando, ¿sí? Cada cambio que hacemos nos toma mucho más tiempo.
Lo mismo que en el primero, deberíamos ver algunos otros indicadores, en este caso el esfuerzo del cambio, para entender dónde tenemos que empezar a trabajar para que este equipo empiece a fluir mejor, ¿sí? Lo que es claro es que al estarse separando, algo tenemos que hacer. Tenemos que invertir algo de tiempo, quizás en entender cuál sería el cambio a realizar. Luego de eso, tenemos otro esquema, y es que las líneas de punto de entrada, el primer y el último registro que tenemos de punto de entrada y el primer y último registro que tenemos de punto de salida, se empiezan a juntar a lo largo del tiempo. Acá pueden estar pasando dos cosas. Primero, que esta situación sea premeditada, es decir, es un equipo que empieza a finalizar en su servicio, ¿sí? Es un servicio que el cliente dejó de apreciar y paulatinamente estamos dejando de atender, es un negocio que estamos dejando de atender, con lo cual que se junten las líneas es algo esperado. Quizás sobre lo que tengamos que trabajar es sobre el ritmo al cual se van juntando para que cierren el momento deseado. Otra de las cosas que puede estar pasando es que tenemos un negocio disperso y que a este equipo le está llegando poco trabajo. Ahí tenemos que empezar a entender si tenemos la chance, como quien dice, de salir a buscar trabajo para este equipo. Es decir, si tiene sentido que el equipo mantenga su conformación y simplemente empezar a tomar más trabajo de otras fuentes. O si por otro lado tenemos que, si este servicio sigue siendo valorable, pero recibe menos pedidos, lo que podríamos hacer es realocar parte de la capacidad que tenemos asignada a este equipo en algunos otros equipos que estén necesitando más manos, ¿no? Y llevarlo hasta el punto en que estas líneas vuelvan a ser paralelas, ¿sí? Fíjense cómo en los tres casos no hace falta entender ni qué es cada uno de los pasos de transformación, ni quiénes están involucrados en cada caso. Con un simple vistazo ya nos damos cuenta. Obviamente yo tracé las líneas acá para que ustedes puedan visualizarlas, pero en general es algo que no hacemos. A simple vista nos damos cuenta si las puntas se están juntando o si se están separando o si son paralelas. Estos son los puntos donde una métrica en un dashboard, estas son las métricas que se convierten en clave para la gestión de un equipo, porque simplemente abriendo el dashboard podemos entender en qué estado de salud están los equipos, los requerimientos y demás. Hasta aquí todo lo que tiene que ver con métricas de proyectos o servicios donde tenemos un scope fijo o un scope variable. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que son las métricas de entrega, las famosas métricas de delivery. Estas métricas nos van a aplicar tanto si estamos hablando de un alcance fijo o un alcance variable, ¿sí? Estas métricas van a aplicar a ambos tipos de scope, ¿sí? Estas son las métricas que hablábamos al principio de fit to purpose, ¿sí? Alineadas a un propósito. Cuando hablamos de agilidad estamos hablando de valor agregado al cliente final, con lo cual estas dos métricas relacionadas con el lead time son las que sí o sí vamos a llevar. Luego de eso podríamos llevar un montón de otras, como puede ser esfuerzo del cambio, como puede ser valor acumulado, valor deprecado, valor total de la solución. Es decir, podrían ser muchas, pero estas dos van a estar seguro en cualquier dashboard de un servicio ágil o de un producto que se esté desarrollando con metodologías ágiles. ¿Por qué? Porque son las que nos permiten entender a qué ritmo estamos llegando a nuestros clientes. La primera de ellas es el run chart, ¿sí? El run chart lo que va midiendo en el eje horizontal es intervalos de tiempo.
Este es un equipo de larga data, si se quiere. Es un equipo donde podemos medir este run chart en meses. En un equipo que recién comienza, lo más probable es que esa medición se haga diaria, se haga semanal, hasta que el servicio quede de manera estable, ¿sí? Trabajando de manera estable. ¿Qué estamos viendo en este run chart en particular? Como les decía, en el eje horizontal, los meses en los cuales tomamos las mediciones, y en el eje vertical, ¿sí? El lead time de los ítems entregados en esos meses, o en esos días, o en esas semanas, en esas unidades de tiempo que hayamos elegido. En este caso son meses. Y acá vemos que tenemos la progresión de los distintos lead time que tuvimos en cada uno de los meses sobre la línea azul que tiene los puntos que une las mediciones de mes a mes. Lo que hacemos es persistir de los ítems entregados durante cada uno de esos meses, cuál fue nuestro lead time. Y luego, fíjense que es una línea bastante irregular, ¿sí? Entonces, sobre esa línea lo que hacemos es trazar otra que tiene que ver con el promedio de todos estos lead time a lo largo del tiempo, ¿sí? Esta es la tendencia de la que les hablaba Sebastián más temprano, ¿sí? Lo que nos va a interesar acá no es entender mes a mes cuánto entregamos, sino lo que nos interesa acá es entender esa tendencia, esa línea punteada naranja. ¿Por qué nos interesa eso? Porque es la velocidad de entrega, ¿sí? Es el tiempo que tardamos en llegar a nuestro cliente con sus pedidos. En este caso, ese tiempo de entrega tiende a bajar, es decir, que cada día o cada mes que pasa en este caso, somos capaces de entregar más rápido que el mes anterior. Eso, desde cualquier punto de vista, sea lo que sea que estemos haciendo, nuestro cliente va a estar contento, seguro, ¿sí? Cada día tardamos menos en darle un servicio. Esa tendencia puede ser, como en este caso, descendente, lo cual es una situación más que deseable. Pocas veces la vemos en la realidad, pero bueno, es lo que buscamos que suceda. Podría ser horizontal, es decir, que somos coherentes en el tiempo, es decir, que siempre nos toma lo mismo entregar el trabajo y podemos llamarnos satisfechos. O podría ser también ascendente, que día a día o semana a semana o mes a mes nos cueste más en llegar a nuestros clientes con sus pedidos. Eso lo que va a hacer es indicarnos que tenemos que intervenir y algún cambio tenemos que hacer. Tenemos que invertir tiempo en entender dónde está el problema y proponer soluciones para esos problemas. En el gráfico de la derecha, lo que estamos viendo es lo que llamamos Lead Time Distribution. Son dos gráficos que se llevan en paralelo, ¿sí? En el primer gráfico llevábamos el lead time a lo largo del tiempo y en el lead time distribution lo que llevábamos es la cantidad de ocurrencias que tenemos de cada lead time, ¿sí? Es decir, interpretando un poquito este que estamos viendo, digamos que hay 3 de los últimos 41, si mal no recuerdo, hice alguna vez la cuenta, de los últimos 40 ítems que nos solicitaron, 3 los entregamos en un día. 11 los entregamos en 2 días. Y 17 los entregamos en 3 días. ¿Sí? Es decir, que dentro de los 3 días de entrega, tenemos más del 50%, ¿sí? De las ocurrencias de lead time sobre los ítems que nos piden. Fíjense que en ninguno de los dos gráficos entra en discusión el tamaño de esos ítems. ¿Sí? Independientemente del tamaño de los ítems que nos estén pidiendo, podríamos decir en el caso del equipo que tiene este lead time distribution verde, 3 días es una buena estimación, ¿sí? Cualquier cosa
que nos traigan para trabajar, podemos decir con un alto nivel de certidumbre que en 3 días podemos entregarla. Es más, fíjense que si dijéramos 4 días, sigue siendo un tiempo súper acotado y el nivel de certidumbre sobre esa estimación es muchísimo mayor, ¿sí? Esto es el gráfico que vamos a utilizar para presupuestar los trabajos, ¿sí? Como gestores de los servicios, utilizamos este gráfico para responderle a nuestros interesados cuánto tiempo nos va a tomar sin necesidad de involucrar a todo el equipo activamente en entender al más mínimo nivel de detalle el requerimiento para a partir de ahí presupuestarlo, dar una estimación. Ya no trabajamos más con el modo predictivo de predecir una estimación. Lo que vamos a hacer es entender si tiene más o menos el mismo tamaño de los ítems que solemos recibir, podemos dar una estimación sin necesidad de incurrir tiempo justamente de estimaciones, de hacer un análisis funcional, de hacer un análisis técnico y demás. Con el simple hecho de que sea similar a lo que normalmente tomamos, ya nos alcanza para poder dar una estimación. Mejor aún si tenemos muchas más ocurrencias, ¿sí? Cuantos más ítems tengamos en nuestra historia medidos, mayor es el nivel de detalle que vamos a poder tener en esa estimación, ¿sí? A partir de que tenemos muchos ítems, fíjense que acá esta curva está formada por muchas columnitas. Cada una de esas columnitas es la sumatoria de ítems que entraron en ese rango de tiempo. El de 1 día, 2 días, 3 días y así. Si tenemos un interlocutor que requiere un grado de certidumbre muy alto, un 99%, podríamos decirle, en este caso particular, en el de este gráfico, podríamos decirle que 30 días es una estimación que seguramente vamos a alcanzar. Ahora bien, si quisiéramos entregar, si nos pide algo un poco más ajustado, que está apurado, que 30 días no le sirve, aún así, fíjense cómo entre 18 y 20 días es una estimación que tiene un 75% de probabilidades de cumplirse. Sigue siendo una probabilidad muy alta y en sí la estimación se cortó casi en un 50%. ¿Sí? Casi en un 50% se cortó la estimación de tiempo. Es decir, cuantas más mediciones tengamos, mayor nivel de detalle vamos a poder tener a nivel de estimación en función del riesgo que querramos asumir, ¿sí? Si nos vamos a una estimación, fíjense, entre la línea violeta y la línea azul, que es la mediana, el promedio y la mediana, tenemos una estimación, ahí sí, que baja a aproximadamente entre 7 y 15 días, pero el nivel de certidumbre bajó muchísimo, a cerca del 50%, es decir, tenemos tantas chances de alcanzar esa predicción como de no alcanzarlas. De vuelta, en función del riesgo que querramos asumir, vamos a poder tener una estimación súper ajustada sin necesidad de hacer un análisis extensivo y de involucrar al equipo en una predicción, ¿sí? Vamos a revisar un poquito ahora las preguntas que nos fueron haciendo llegar como para darles respuesta y darles algunos tips si es que aplica alguno. ¿Querés arrancar vos, Eva, con eso? Sí, sí. Perdón, no tenía abierto el micrófono. Sí, a ver. Sí, por el momento veo que no tenemos aquí preguntas. Tuvimos solo una que nos preguntaba acerca de qué mostrábamos en el eje X. Mostrábamos el tiempo.
¿sí? No sé exactamente de qué gráficos están, Sí, a qué gráficos estaban refiriendo. justo eso lo estaba aclarando, justo como estábamos mostrando los gráficos acumulativos. Ah, ok, sí, en los gráficos acumulativos, en el eje horizontal siempre va el tiempo. ¿Alguna otra duda o consulta? No necesariamente estos gráficos que mandamos, alguna situación particular que se les presente en sus proyectos, en sus servicios, relacionado con métricas. Estas métricas, acá me gustaría también un poco aclarar, no solo aplican a metodologías ágiles, ¿sí? Si bien en proyectos que se estén encarando con agilidad son métricas que sí o sí vamos a llevar, fíjense que sirve para cualquier tipo de proyecto. Pueden usarlas en sus proyectos hoy, ¿sí? El Bear Down, por ejemplo, por más que tengamos un Gantt armado, si lo tenemos ya estimado y podemos ponerlo de manera acumulativa, stackeada, eso nos va a poder ayudar a entender de manera temprana si es que nos vamos a desviar y saber si tenemos que trabajar sobre nuestro Gantt o trabajar sobre nuestros requerimientos, renegociar con el cliente o hacer cambios del lado del equipo, agregar eh, esfuerzo para retomar el camino. Con lo cual es una métrica que nos está ayudando más allá de que nuestro proyecto no sea ejecutado con metodologías ágiles. Lo mismo con el burn up. Si entendemos a qué ritmo estamos quemando, si se quiere, esos ítems que teníamos en nuestro project, probablemente ante un pedido de una consulta de para cuándo puede estar esto, podríamos llegar a calcularlo con ese burn up y en caso que nos pidan cambiar esa fecha, eh, podemos tener claro qué es lo que deberíamos mover, qué trabajo deberíamos hacer sobre nuestro Gantt para poder acomodar ese ítem a esa fecha. Con el CFD nos pasa exactamente lo mismo. Nos permite entender, en el caso que nos estemos desviando, dónde están los cuellos de botella dentro de nuestro proyecto. Todas estas métricas, independientemente de que son mandatorias en un entorno de agilidad, porque son las que nos van a brindar feedback temprano, sirven para cualquier tipo de producto o proyecto. Y obviamente estamos abiertos a ayudarlos a implementarlos en sus proyectos si es que lo requieren. Sí, para sumar con la conclusión, lo importante es entender, más allá de métricas ágiles o predictivas, es tener bien en claro el propósito que queremos medir, ¿no? Y qué valor o qué nos va a ayudar a nosotros para poder resolver el inconveniente que tenemos hoy. Más allá que sea predictivo o tradicional, los datos empíricos nos van a ayudar a rever las tendencias y poder aplicarlos en cualquier entorno. Sobre todo para entender qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal para poder corregir. Más allá de cualquier método que tengan, marco ágil o metodología predictiva, esto siempre es altamente recomendable porque realmente todos queremos alcanzar los objetivos, todos queremos equipos motivados, todos queremos brindar valor y estar contentos con nuestro trabajo y darle valor al cliente. Entonces, todas estas herramientas, por más que no podamos estar trabajando hoy en un proyecto ágil y estamos trabajando en un tradicional, son los pequeños cambios o los pequeños suma de valor que le podemos estar dando a nuestro día a día y podemos aplicarlo rápidamente, entendiendo cómo funciona cada uno de estos gráficos acumulativos, cómo se tiene que analizar, nos pueden dar una vista nueva para poder tomar acciones en tiempo y en el tiempo adecuado. Ok, acá tenemos una pregunta
que nos dicen, si se quisiera empezar a implementar estas métricas en un equipo que funciona con metodologías predictivas tradicionales, ¿por qué empieza a iniciarse porque empieza a iniciarse en la agilidad? ¿Qué herramientas se pueden utilizar? ¿Y quién debería ser el responsable de ir llevando el seguimiento de la performance que va teniendo el equipo? En respuesta a esto, en sí, bueno, me pregunta si es el manager, el Scrum Master, etc. Si tenemos un Scrum Master ya tenemos cierto nivel de agilidad y en este caso, en el caso de que sea un Scrum Master experimentado, podría ayudarnos él a implementarlas, a entender de alguna forma cuál es el propósito de medir esa performance y entender qué deberíamos medir para entender, o sea, qué entendemos como performance y qué deberíamos medir para entender cómo evoluciona esa performance. En sí, en temas de quién sería el responsable, yo más que responsables, si están incursionando en la agilidad, les diría que responsables son todos, es todo el equipo, y que lo discutan, ¿sí? Entre ellos, que se autoorganicen para entender quién las va a estar siguiendo. Ahora, en un equipo que quizás está inmerso en un marco que todavía no es ágil, ahí hay que entender a nivel de organización quién es el responsable de llegar a las métricas. Hay organizaciones que trabajan con PMO, ¿sí? Y en ese caso sería la PMO. En otros casos, quizás sea el project manager, el responsable. Probablemente también, si es una iniciativa localizada dentro del equipo, la de llevar un poco de agilidad, lo más probable es que la PMO no esté on board de todo esto y sea el propio equipo el que tenga que entender qué quiere medir y para qué, ¿sí? Si me preguntás, en general todos los datos de tanto estimados como de incurridos, en un entorno que no es ágil, es el PM el que trabaja, el que tiene toda esa información, con lo cual es candidato firme a armar todas estas métricas. Ahora bien, en general, siempre va a estar soportado por alguna herramienta y hoy por hoy todas las herramientas de gestión de proyectos tienen plugins para estas métricas, ¿sí? No lo veamos tampoco como un gran esfuerzo y como alguien que va a tener que arremangarse y ponerse a hacer un trabajo exhaustivo, simplemente conectando en nuestro dashboard los plugins de estas métricas, ya los vamos a estar viendo. Quizás en este caso sea el Project Manager el encargado de asegurarse de que alguien las mire, ¿sí? De que alguien las mire y que se haga algo con eso que estamos viendo. Bueno, no veo acá preguntas nuevas, así que si quieren vamos cerrando acá. ¿Te parece, Seba? Dale, perfecto. Les agradecemos mucho por participar. Espero que les haya sumado todo lo que estuvimos viendo hoy. Y bueno, nos estaremos viendo o escuchando próximamente. Muchas gracias por participar.